Nueva guerra abierta entre Rusia y Estados Unidos. Y es que antes de que nadie pudiera hablar de un posible acuerdo de paz, estalló un nuevo choque diplomático entre Moscú y Washington. Y esta vez no se trata de misiles ni de drones, sino de algo igual de importante: la batalla por el relato. Rusia asegura que durante la cumbre celebrada en Anchorage se alcanzaron entendimientos sobre la guerra en Ucrania. Estados Unidos lo niega de forma tajante, pero lo más llamativo es que esta disputa deja al descubierto una pregunta fundamental que puede cambiar por completo la interpretación de esta historia. ¿Puede el futuro de Ucrania decidirse únicamente entre Donald Trump y Vladimir Putin? La respuesta a esa cuestión explica por qué este enfrentamiento verbal puede tener mucha más trascendencia de la que parece. Y es que en las últimas horas el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov cargó duramente contra el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El motivo fueron unas declaraciones de Rubio en las que aseguró que durante la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage no se alcanzó ningún acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, porque evidentemente si no ya se hubiese acabado la guerra. Lavrov respondió calificando esas palabras de poco sofisticadas y defendió que sí existieron propuestas concretas planteadas por Estados Unidos. Según el jefe de la diplomacia rusa, antes de la cumbre, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff trasladó personalmente a Moscú una propuesta elaborada por Donald Trump para intentar encontrar una salida al conflicto. Siempre según la versión ofrecida por Lavrov, durante la reunión en Alaska, Putin fue respondiendo uno por uno a esos planteamientos. Incluso afirmó que delante de Trump y del propio Rubio preguntaba continuamente a Witkoff si estaba exponiendo correctamente las propuestas estadounidenses que había recibido con anterioridad. Lavrov sostiene que Witkoff respondió afirmativamente en cada ocasión. Desde la perspectiva rusa, eso demostraría que sí existió un entendimiento sobre distintos aspectos relacionados con la guerra. Por eso Moscú considera contradictorio que posteriormente Washington afirmara públicamente que no hubo ningún acuerdo. Pero aquí aparece el primer gran problema para el Kremlin. Estados Unidos mantiene exactamente la posición contraria. Marco Rubio insiste en que durante aquella reunión no se cerró ningún acuerdo sobre Ucrania. Es decir, ambas potencias no solo discrepan sobre el contenido de la conversación, sino que ofrecen versiones completamente incompatibles de lo ocurrido. Y cuando dos gobiernos que participaron en la misma reunión cuentan historias tan diferentes, la batalla deja de ser únicamente diplomática para convertirse también en una lucha por controlar el relato internacional. No es la primera vez que Moscú utiliza el llamado espíritu de Anchorage. Durante meses, responsables rusos han hecho referencia a ese supuesto entendimiento para transmitir la idea de que Estados Unidos aceptaba algunas de las principales exigencias del Kremlin respecto a Ucrania. Sin embargo, Washington nunca ha confirmado oficialmente que existiera un acuerdo de esas características. Al contrario, la administración estadounidense ha reiterado que no hubo ningún compromiso que resolviera la cuestión ucraniana durante aquella reunión. Y aquí la historia adquiere una dimensión mucho más importante. Porque incluso suponiendo por un momento que Rusia y Estados Unidos hubiera alcanzado algún tipo de entendimiento político, existe un elemento que el propio debate parece dejar en un segundo plano: Ucrania. La soberanía de un país no puede quedar determinada únicamente por conversaciones entre dos potencias extranjeras. Cualquier decisión sobre el futuro del territorio ucraniano requiere la participación de Ucrania como Estado soberano. En otras palabras, aunque Washington y Moscú acercaran posiciones en determinados asuntos, eso no significaría por sí solo que el futuro de Ucrania hubiera quedado decidido. Ese es precisamente uno de los aspectos más revelantes de toda esta polémica y que parece que a Putin se le ha olvidado. Mientras el Kremlin insiste en presentar Anchorage como un punto de partida para posibles acuerdos, la realidad es que cualquier negociación que afecte al territorio, las fronteras o la seguridad de Ucrania depende exclusivamente de la voluntad del propio Estado ucraniano. Por eso las declaraciones cruzadas entre Lavrov y Rubio tienen una enorme carga política. Rusia intenta desesperadamente demostrar que Estados Unidos reconoció parte de sus planteamientos.
Estados Unidos responde negándolo públicamente, y esa diferencia revela que, lejos de existir una posición común, las discrepancias entre ambos siguen siendo profundas. Además, este intercambio de acusaciones también refleja el deterioro del clima político entre Moscú y Washington. Y es que hace apenas unos meses algunos analistas interpretaban la reunión entre Trump y Putin como una posible oportunidad para reducir la tensión entre ambas potencias. Sin embargo, las declaraciones de las últimas horas muestran exactamente todo lo contrario. Lejos de consolidarse un entendimiento, ambas partes mantienen versiones enfrentadas sobre lo ocurrido, lo que vuelve a introducir incertidumbre sobre cualquier posible avance diplomático. Mientras tanto, la guerra continúa sobre el terreno, los combates siguen desarrollándose diariamente y ninguna de las cuestiones fundamentales del conflicto ha quedado resuelta. Las diferencias sobre el control territorial, las garantías de seguridad y el futuro de las regiones ocupadas permanecen abiertas. Y precisamente por eso esta discusión va mucho más allá de unas simples declaraciones. Lo que realmente está en juego es quién consigue imponer su versión de los hechos ante la comunidad internacional. Para Moscú resulta importante transmitir que Estados Unidos llegó a aceptar parte de sus planteamientos. Para Washington es igualmente importante dejar claro que no existe ningún compromiso que pueda interpretarse como un respaldo a las exigencias rusas. Esa diferencia explica la dureza del intercambio de Lavrov y Rubio de las últimas horas. Pero volvamos a la pregunta con la que comenzábamos. ¿Puede el futuro de Ucrania decidirse únicamente en una conversación entre Trump y Putin? Todo indica que no, más allá de las versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en Anchorage. Cualquier acuerdo que pretenda poner fin a la guerra necesita contar con Ucrania, que es el protagonista de la historia, ya que se trata de un Estado soberano e independiente, y es el propio pueblo ucraniano quien, a través de sus instituciones, debe decidir sobre su futuro. Por eso, mientras Moscú insiste desesperadamente en reivindicar un supuesto entendimiento con Washington, y Estados Unidos rechaza esa interpretación, el desacuerdo diplomático entre ambas potencias sigue creciendo sin que ello suponga por sí solo que el destino de Ucrania haya quedado decidido, y esa es probablemente la conclusión más importante de toda esta noticia. Vamos a ver, ¿está claro que Putin está perdiendo el norte por completo o algo que le está pasando a este hombre? Es que cuando a Putin le interesa menciona las reuniones con Donald Trump en Anchorage. Pero que vamos a ver, que Donald Trump no ha ganado ninguna elecciones en Ucrania, que Donald Trump no pincha ni corta en los problemas de Ucrania, que Estados Unidos puede ayudar o no ayudar a los ucranianos, pero que la soberanía, la independencia y la libertad de sus territorios ucranianos recae sobre el pueblo ucraniano y, en este caso, también entre las autoridades ucranianas. Pero es que yo no sé qué se piensa Putin como que ha hecho un acuerdo con Estados Unidos. Es que, aunque los Estados Unidos lo niegan, en el caso de que hubiera sido cierto, que no lo creo, pero en el caso de que se haya producido así, no tiene ningún sentido, porque es que quien decide sobre Ucrania son los ucranianos. Y bueno, pues una vez más, otra guerra abierta entre Trump y Putin, y bueno, vamos a ver en qué está quedando todo esto. Pero está claro que a Putin le ha molestado mucho los últimos acercamientos que se han producido entre Trump y Zelensky, sobre todo de cara a la cumbre del G7 de las últimas semanas. Y bueno, pues está claro que Putin se ha metido en una guerra que ahora no sabe solucionarla y se ha metido en un charco que no sabe salir. La pregunta es muy clara. ¿Crees que Estados Unidos tiene algún poder de decisión sobre Ucrania o la soberanía recae en los ucranianos? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.